Una de las cosas más importantes que tenemos en esta vida es nuestra identidad, aquello que nos hace diferentes y especiales de los demás. Déjame contarte la historia de Nicole. Nicole era una mujer australiana que estaba embarazada de 6 meses y vivía en Israel. Un día ella estaba haciendo sus quehaceres cotidianos y comenzó a escuchar la radio. Y en eso, en la radio apareció la noticia de la búsqueda de 3 australianos que estaban siendo acusados por matar a una persona muy importante. Su sorpresa fue grande cuando escuchó el nombre de uno de los buscados. Era su propio nombre. La estaban buscando a ella. ¿Qué había pasado? Los ladrones, los secuestradores, se habían hecho pasar por Nicole. Habían dado un pasaporte falso y le estaban vinculando a Nicole como si ella perteneciera a esta banda de delincuentes. Afortunadamente, Nicole solucionó ese problema y no pasó de un susto. ¿Te das cuenta cuán importante es nuestra identidad? ¿Te das cuenta cuán importante es proteger nuestra identidad? En este video vamos a ver qué es lo que sucede cuando perdemos nuestra identidad, de manera especial nuestra identidad espiritual. Pero también vamos a ver qué es lo que hace Dios para restaurar esa identidad en nosotros. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Hola querido amigo, querida amiga, te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero darte la bienvenida una vez más a nuestro repaso de la Escuela Sabática. El día de hoy estamos iniciando con un nuevo video porque estamos empezando un nuevo trimestre. Estamos empezando a estudiar el libro de Isaías y la lección para esta semana habla acerca de la crisis de identidad. Ese es el título para esta semana. Pero antes de poder desarrollar el bosquejo de la lección para esta semana, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que de esa manera cada semana te llegue la notificación con el contenido de un nuevo video. También puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que tenemos. De esa manera vamos a estar más en contacto y vamos a tener una mejor comunicación para que también veas todas las novedades que tenemos para ti. Muy bien, querido amigo, una vez dicho esto, vamos a pasar al desarrollo de esta maravillosa lección de este nuevo trimestre. El versículo clave de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 18 y dice de la siguiente manera: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ahora vamos a ver el bosquejo que hemos preparado para ti. Lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a abordar el tema de la palabra de Dios revelada. En la segunda parte hablaremos sobre un llamado al arrepentimiento y en la tercera parte abordaremos el tema del gran amor de Dios. Si ya estás preparado, ahora sí, abre tu Biblia, abre tu lección y acompáñame para desarrollar esta maravillosa lección. Vamos con la primera parte, la palabra de Dios revelada. Y para poder desarrollar esta primera parte es necesario nuestro texto bíblico, ¿verdad? Así que presta mucha atención al texto clave de esta primera parte. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Muy bien, el versículo 1 señala que esta visión a la cual Dios le mostró a Isaías es específicamente en primer lugar para el pueblo de Judá, para Jerusalén. Sin embargo, el versículo 2, donde se menciona la frase oíd cielos y escucha tú tierra, indica o da una clara referencia a que el mensaje tiene una amplitud mayor.
no solamente sería para los pobladores de Judá o para los pobladores de aquellos tiempos nada más, sino que ahora el mensaje también sería para todos aquellos que viven bajo este cielo y sobre toda esta tierra, es decir, para todos los pobladores. Otro detalle bien interesante de esta primera parte es que Isaías quiere dejar en claro dos cosas puntuales. Número uno, el cuidado amoroso de Dios por su pueblo, y en segundo lugar quiere mostrarnos la rebeldía de su pueblo. Para entender un poquito acerca de la rebeldía del pueblo de Judá, es necesario leer un texto bíblico muy interesante. Vamos con su lectura. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías capítulo 1, versículo 4. Este texto bíblico muestra la condición del pueblo de Judá. Judá es gente pecadora porque se ha rebelado contra Dios. El pecado aquí se describe como el acto de abandonar al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que el pecado solamente es hacer algo malo, que el pecado es solo una acción, pero el pecado también tiene que ver con apartarse de Dios, alejarse de Dios, rebelarse contra Dios. Y es justamente lo que el texto bíblico quiere mostrarnos en esta oportunidad. Otro detalle bien importante es que el texto bíblico nos recuerda que la consecuencia final del pecado es la muerte, es la perdición. Y para seguir abordando este tema, vamos a leer otro texto bíblico que nos va a explicar un poquito más qué es lo que sucede cuando usted y yo cometemos pecados. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Isaías capítulo 1, versículo 9. El pecado de Judá era tan terrible que el profeta Isaías compara a Judá con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Tú debes de recordar cómo eran estas ciudades, ¿verdad? Tú debes de recordar los pecados de estas ciudades, ¿verdad? Sus pecados eran terribles, completamente terribles. Y cuando Isaías compara a Judá con estas dos ciudades, lo que nos está queriendo decir es que Judá también era una ciudad completamente llena de pecado. A tal extremo había llegado que se le compara con estas dos ciudades terribles. Ahora, Judá es comparada con Sodoma y Gomorra también porque merece el mismo castigo, merece ser destruida por completo. La consecuencia final del pecado es la muerte y Judá necesita ser destruida porque Judá había pecado. Pero el versículo que hemos leído nos muestra una puerta de esperanza. Nos muestra que no todo está perdido. El texto bíblico nos dice que existe un remanente fiel. El texto bíblico nos muestra que existe un pequeño grupo de personas que todavía se mantienen fiel a los principios bíblicos. Y por esa razón Judá no puede ser destruida. Querido amigo, querida amiga, en todas las edades de la historia de la humanidad, siempre ha habido un grupo pequeño que ha preservado la verdad, que ha seguido siendo fiel a Dios, a pesar de cómo se vivía en el mundo, a pesar de lo que se hacía a su alrededor. Pero siempre ha habido un grupo pequeñito que ha mantenido la verdad. Y ese grupo, ese fiel remanente, existe ahora. Y Dios quiere que tú seas parte de ese remanente. Vamos con la siguiente parte de esta lección. Y vamos a hablar acerca de un llamado al arrepentimiento. Para ello también es necesario buscar un texto clave para abordar este tema. Acompáñame con la lectura. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías capítulo 1, versículo 11. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías capítulo 1, versículo 15. El pueblo de Judá era un pueblo muy religioso
Era un pueblo que cumplía con los rituales que ya estaban establecidos en sus tiempos. Sin embargo, Dios no aceptaba sus sacrificios ni sus ofrendas, y esto era por una razón. El pueblo de Dios era un pueblo hipócrita. Solamente estaban preocupados en las prácticas externas y no en su vida interna. Tener sangre en las manos, como hemos leído en el versículo anterior, significaba que el pueblo de Judá era culpable por oprimir a los conciudadanos. ¿Y de qué manera los oprimía? A través de sobornos, a través de injusticias, a través de robo, etcétera, etcétera. Es decir, estos, entre comillas, cristianos iban a ofrendar en el altar, iban a pedir perdón a Dios, pero por dentro ya estaban maquinando lo que iban a hacer a su prójimo, el mal que le iban a hacer a su conciudadano. No había lógica en su cristianismo, no había lógica en su vida devocional. Por fuera ellos mostraban algo diferente, pero por dentro eran otras personas. La obediencia a Dios, queridos amigos, es el principal indicador de la verdadera lealtad a Dios. Si yo voy a realizar algo externo sin obediencia, Dios la rechaza. De nada sirve que usted y yo asistamos a la iglesia, de nada sirve que usted y yo devolvamos lo que le pertenece a Dios, si durante la semana o durante el resto de las horas yo voy a vivir como si no conociera a Cristo. De nada sirve que yo muestre un comportamiento cristiano en unos momentos y cuando nadie me ve muestre otro comportamiento. Eso es hipocresía religiosa, eso es hipocresía cristiana y Dios la aborrece. Dios odia ese tipo de comportamiento. Por esa razón Dios no aceptaba, no veía con buenos ojos todos los rituales que su pueblo hacía, por más que sea correcto. Vamos a leer otro texto bíblico para seguir abordando este tema. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Este versículo es un versículo clave, mi querido amigo. Este es el versículo central de nuestro repaso de la lección. A pesar que el pueblo de Judá era un pueblo rebelde, se había ido contra la voluntad de Dios, era desobediente, era un pueblo malo, todavía Dios le mostraba esperanza. A pesar de todo, el Señor busca que su pueblo se arrepienta y que cambie de vida, que cambie de comportamiento. Dios muestra en este versículo su disposición a perdonar para que su pueblo sea purificado y transformado. ¡Qué maravilla, querido amigo! No importa cuán lejos hayas ido tú, no importa cuán lejos me haya ido yo de Dios, lo que importa es que Dios dice, venid y estemos a cuenta. Él es quien nos llama, Él es quien nos busca, Él es el que quiere estar a cuentas con nosotros. Él es el que quiere que usted y yo tengamos una relación de amor con Dios. Para que el ser humano sea perdonado, tiene que ir a la presencia de Dios. Tiene que obedecer el llamado de Dios, porque si no, nada va a ocurrir. Dios no puede obligarnos, Dios no nos va a jalar a la fuerza, no va a ocurrir así. Si usted quiere ser perdonado, usted tiene que ir delante de la presencia de Dios. Si usted quiere ser transformado y purificado, usted tiene que caer de rodillas delante de la presencia de Dios. Dios no lo va a hacer por usted. Ahora, querido amigo, después de ver este texto tan poderoso, hay otros dos versículos que me gustaría que podamos leer en esta mañana y que tú me acompañes con la lectura, ¿está bien? Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. El versículo es clarito y enseña lo siguiente. El pueblo de Dios tiene la oportunidad
de elegir entre dos maneras de proceder, entre dos maneras de actuar. Y las dos maneras son, o vives o mueres. O eliges vivir o eliges morir. O en otras palabras, o eliges la bendición o eliges la maldición. No hay un término medio. No hay un punto medio. O es la vida o es la muerte. Querido amigo, la decisión de cómo queremos vivir depende de nosotros mismos. Nadie más puede elegir por nosotros. Mi papá no puede elegir por mí cómo quiero vivir. Tú no puedes elegir por tus hijos cómo pueden vivir ellos. La decisión para saber qué elegir, qué decisión tomar, qué hacer, se la toma uno mismo. ¿Está bien? Y solo existen dos caminos, dos maneras, dos formas. O vives o mueres. O quieres bendición o quieres maldición. Vamos con la tercera parte de esta lección. Y la tercera parte tiene que ver con el gran amor de Dios. Y para abordar este tema, vamos a leer el siguiente versículo bíblico. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Isaías capítulo 5, versículo 4. El versículo que hemos leído pertenece a la historia de una parábola. Y la parábola habla de un terrateniente, de un dueño de tierras que compra un pedazo de tierra y comienza a hacer una plantación de viñedo. Prepara lo mejor de lo mejor. Prepara de manera especial la tierra, él planta el viñedo para que pueda dar una excelente cosecha. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, se da con la sorpresa que después de haber hecho todo lo mejor, lo único que este viñedo produce son frutas agrias, sin valor, frutas silvestres. Ante ello viene la pregunta del versículo que hemos leído, ¿verdad? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Sabes, querido amigo? El terrateniente es el Señor, es Dios. Y el viñedo es Judá, representa al pueblo de Dios. Dios hizo de todo para que Judá diera buenos frutos. Pero Judá no lo hizo. Cuando pecamos, Dios no nos separa definitivamente de su presencia. Cuando pecamos, Dios no nos rechaza y nos condena. Él es paciente con nosotros. Dios sigue aún trabajando en el corazón de las personas que se rebelan contra Él. El gran amor de Dios, queridos amigos, es así. Es un amor tan grande que a pesar de que tú y yo muchas veces le hemos dado la espalda a Él, Él no nos abandona. Él sigue trabajando por nosotros. Él sigue dando lo mejor de sí para salvarnos. Pero llega un punto también, queridos amigos, en que ya no puede hacer más nada. Y no es que Él no quiera hacerlo, sino ya no puede. ¿Por qué? Porque tú y yo no se lo permitimos. Y cuando eso ocurre, recién allí Dios nos deja en paz. Dios nos deja tranquilos. Pero mientras eso no ocurra, Dios sigue insistiendo, Dios sigue llamando a nuestra vida. Si tú y yo nos perdemos en esta vida, si tú y yo fracasamos en la vida espiritual y somos condenados, no es porque Dios haya sido malo, es porque tú y yo rechazamos a Dios, porque Dios ya lo hizo todo por ti y por mí. ¿Qué fue lo mayor que Dios ha hecho por nosotros? Dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Dio a su Hijo Jesús para ser crucificado por nosotros. ¿Qué más podía hacer Jesús? ¿Qué más puede hacer Jesús por ti, querido amigo? ¿Qué más puede hacer Dios por ti para salvarte? ¿No crees tú que ya hizo de todo? Y solamente tú tienes que aceptarlo. Para poder terminar esta parte explorativa de la lección, me gustaría terminar con la lectura de una cita de Elena de White. Acompáñame por favor con la lectura. Si esto no es suficiente, ¿cuánto más de lo que hizo habría podido hacer el cielo en favor de la raza caída? ¿Cuánto más de lo que hice, dice Cristo,
podría haber hecho yo en favor de mis ovejas? ¿Qué más? ¿Tendrá que abandonarnos? Lo hará, a menos que cambiemos nuestra actitud hacia Dios, porque ya hizo todo lo que podía para salvarnos. Nuestra responsabilidad delante de Dios es proporcional a la luz que hemos recibido. Caminemos en la luz, así como Él está en luz. Exaltad a Jesús, página 210. Ahora vamos con la parte aplicativa de la lección. Y quiero destacar 3 puntos que yo considero muy importantes. Número 1, ¿de qué pecados necesitas arrepentirte? Número 2, ¿cómo puedes darte cuenta de cuánto te ama Dios? Y número 3, ¿qué más podría haber hecho Cristo por ti que lo que hizo en la cruz? Estas 3 preguntas tienen que ayudarte a meditar, a reflexionar. ¿Está bien? Estamos llegando a la parte final de la lección y no podemos terminar sin antes entrar a la parte creativa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poner en práctica esta lección? Y déjame sugerirte 2 cosas. Número 1, todos los días no dejes de darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él hizo por ti, por lo que Él está haciendo por ti y también por lo que Él hará. Número 2, estudia la Biblia con alguien y a esa persona con la cual estás estudiando, enséñale del gran amor de Dios por él. Queridos amigos, una vez más quiero agradecerles por acompañarnos en este repaso de la lección. No olvides suscribirte, por favor, en nuestro canal de YouTube, activar la campanita y esperar que cada semana te llegue la notificación con el nuevo video del repaso de la lección. También síguenos a través de todas nuestras redes sociales que tenemos y no te olvides compartir este video. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente repaso de la lección.